Ayer comentábamos una entrevista pasada de Steven Levitsky, el politólogo de Harvard, y hoy quería comentar otra columna publicada en diciembre en La República, firmada por Alberto Vergara, otro politólogo peruano, investigador, ensayista, docente y probablemente uno de los analistas más lúcidos y crudos que tenemos en el Perú. El artículo se llama Perú, un año, dos desgracias. Es un artículo bastante extenso. Voy a tratar de captar, solamente de glosar algunos de sus párrafos. Arranca diciendo que el 7 de diciembre del 2022 se condensaron varias desgracias peruanas. Pedro Castillo, un presidente de izquierda, cuyo rasgo principal era el amateurismo sin pudor y un entourage, un entorno convencido del derecho de rapiña, dio el golpe de Estado más estúpido de la historia nacional y un par de horas después estaba preso. Y bien preso, si me preguntan. Ese mismo día le sucedió su vicepresidenta Dina Boluarte, una amateur sin pudor que para gozar de su lotería presidencial se abrazó con la derecha más cavernaria y, cual personaje de videojuego gore, lideró un gobierno que asesinó a 49 peruanos y aceleró el hundimiento del país. Más adelante comenta, Castillo y Boluarte son harina del mismo costal. Surgen de una política descompuesta, vaciada de políticos, poblada de personajes pasajeros fácilmente capturados por intereses ilegales. Con mi colega Rodrigo Barrenechea, dice Alberto Vergara, hemos llamado a este fenómeno el vaciamiento democrático. O sea, una democracia que, en contra de la patología usual, muere por la disolución del poder y no por su concentración. No estamos ahora ante un dictador, un régimen autocrático como el de Fujimori, sino que el poder se ha dispersado, se ha diluido, y lo que tenemos ahora es esta suerte de coalición corrupta y autoritaria, presente en el Ejecutivo, presente en el Legislativo, presente en la Fiscalía de la Nación, entre otras instituciones, pero estas son las más emblemáticas. Continúo con Vergara. Lo ocurrido hace un año transparentó que en el Perú el consenso democrático está muerto. A la democracia peruana le quedan algunos signos vitales, pero las convicciones que la hacen posible no existen más. Esa parte me parece durísima, porque la siento que es real. Cada vez percibo menos apego a la democracia en la gente. La corrupción se ha normalizado y eso no está bien. Pero vuelvo a Vergara. A la democracia peruana le quedan algunos signos vitales, pero las condiciones que la hacen posible no existen más. El Perú es el insólito caso del país que seguía siendo democrático sin que nadie lo desee. Y luego le saca la mierda a la gestión de Pedro Castillo, que demuestra que la izquierda en el gobierno fracasó. Y luego describe esta situación también rarísima sobre el golpe de Estado de Castillo, que todos vimos, y que es negado por muchos, y que asumen que Castillo está preso injustamente. Fue un golpe, como dice Vergara, estúpido, cantinflesco,
de lo más ridículo que se hizo en América Latina, pero fue un intento de golpe de Estado, fallido. Pero Castillo es un golpista. En síntesis, dice Vergara, la izquierda peruana dejó en claro que desertaba del consenso democrático. A esto siguió la barbarie. Boluarte creyó que domesticaría un país convulsionado, pero no pudo domesticarlo. Solo pudo balearlo y traumatizarlo. Las manifestaciones mayoritariamente pacíficas en su contra fueron reprimidas con métodos inaceptables en una democracia. 49 asesinados, de los que ya nadie habla, ¿no? Si se habrán dado cuenta. El comercio, por ejemplo, se ha quedado congelado en el golpe de Estado de Castillo. Y ahí se ha quedado. Y el día a día nos gana por temas de escándalos con la corrupción. La gran mayoría en el sur del Perú, ahí donde todavía, como en el cuento de Ribeiro, la piel de un indio no cuesta caro. Porque claro, si esos 49 asesinados se hubiesen dado en Lima, no existiría pues, el gobierno de Boluarte, no existiría este Congreso. Porque lamentablemente el Perú sigue siendo ombliguista. Los limeños piensan que Lima es el Perú. En resumen, dice Vergara, el Ejecutivo desertó de la democracia al actuar por fuera de sus normas básicas, pero no están solos en la empresa. Pueden hacerlo porque tienen el respaldo de minorías con activos importantes. Por ejemplo, el Congreso y sus intereses criminales. Después de años padeciendo ejecutivos y legislativos enfrentados, finalmente las ramas de gobierno en el Perú se pusieron de acuerdo. ¿De acuerdo en qué? En saquear al país. El Ejecutivo, con 8% de popularidad, y el Congreso, con 6% de apoyo, comparten visión y misión: la impunidad. Tal cual. Tal cual. Nos gobiernan un Ejecutivo impresentable y un Parlamento impresentable, y están haciendo y articulando todo para crear una suerte de engranaje que les permita hacer lo que les venga en gana sin ningún tipo de sanción. Todo esto ocurre, dice Alberto Vergara, también con apoyo del empresariado. Dato importante, ¿eh? Cuya deserción del consenso democrático es incluso previo a Boluarte. Tras las elecciones del 2021, respaldó a la derecha peruana en la innoble e ilegal iniciativa de descarrilar la elección de Pedro Castillo, invocando un fraude inexistente. Fue un intento de golpe de Estado electoral, frustrado, como el del Castillo, pero real. Y frente a la masacre institucional y económica contemporánea, los empresarios, hoy por hoy, lucen satisfechos. Y luego habla sobre el foro minero, la reacción de los empresarios. Es un artículo, la verdad, que no tiene desperdicio, porque todo lo que dice va a la yugular. Lo que mejor representa a la élite peruana es, y así lo escribió el historiador Jorge Basadre, el látigo y la juerga. Solo el 8% de la ciudadanía aprueba el gobierno de Boluarte, pero la encuesta a gerentes peruanos halló un respaldo del 71%. ¡Qué bestia! También está la erosión del Estado de Derecho. Ahora tenemos la prueba, aunque ya lo sabíamos, dice Vergara,
que para controlar distintas instituciones estatales y a través de ellas buscar maniatar a los entes electorales, la fiscal de la Nación archivaba decenas de causas penales de congresistas al tiempo que habíamos visto cómo desmantelaba dependencias encargadas de investigar violaciones de derechos humanos. O sea, todos unidos por la arbitrariedad. Esto que describe Vergara es el Perú de hoy, de este segundo. Ahora bien, dice, y ya va terminando, si izquierda y derecha, el empresariado, funcionarios y políticos han desertado del consenso democrático, ¿qué hay de la ciudadanía? Según Vergara, esta deserta de diversas maneras. Hace 10 años, 67% de peruanos afirmaba que la democracia era preferible a cualquier régimen. El 2023, esa cifra de 67 se ha reducido a 50%. Y la suma de quienes prefieren un autoritarismo con quienes son indiferentes al tipo de régimen constituye otro 50%. No hay consenso. De otro lado, esgrime, la mayoría está grogui. Ya nadie puede estar al día con la cascada de escándalos de corrupción, arbitrariedades y desgobierno. Y eso es verdad. O sea, yo que soy periodista y estoy informándome todo el rato, viendo qué pasa, y hay un momento en el cual uno dice, oye, se suena un hombre en qué escándalo están metidos, ¿no? Si es del Ejecutivo, del Congreso, de la Fiscalía, de algún ente estatal, de algún ministerio. Se trata de un eterno déjà vu, casi imposible de seguir y tan simple de entender. El Perú es el país de América Latina con más nuevos pobres post pandemia. El crimen se expande y hace una lista de cosas que están ocurriendo y que de alguna manera se están normalizando, que es lo más inquietante. Y termina diciendo, cuanto más tardemos en actuar para acabar con el secuestro del país, más habrá que pelear y reconstruir. De hecho, la ausencia de movilización ciudadana estos días es una pena porque apenas un poco de gente en las calles tiraría abajo este proyecto depredador, compuesto de gente tan elemental como impopular. Pero no ocurre. El ciudadano desprecia a Boluarte, pero no alcanza para movilizarse. Y ahí dejo este extraordinario artículo de Alberto Vergara, que, como les dije al inicio, no tiene desperdicio. No lo he leído completo, he glosado algunas frases, algunos párrafos, pero creo que todo lo que dice Vergara es absolutamente cierto y está ocurriendo y nos lo está enrostrando en la cara. Nuestra pasividad, explicada por diferentes cosas, varias de ellas comprensibles, nos va a llevar no solamente a la ruina económica, sino lo más peligroso, al deterioro de la democracia peruana, a la disolución de la democracia. Vamos a terminar siendo un régimen híbrido, como ya nos han definido, en el que aparentemente hay instituciones, pero que casi todas, si no todas, habrán sido tomadas por corruptos, criminales, gente cínica, sin ética, sin moral,
saqueadores, ladrones y mafiosos de mierda, ¿no? Que en eso se han convertido muchos de las principales organizaciones políticas en este país. En fin, lo dejo ahí. Hasta mañana, si la tolerancia lo permite. Chao.